Trujillo actualmente trabaja en su programa más emblemático, El Mañanero. Este noticiero se transmite de lunes a viernes a las 6:30 horas por Foro TV, el cual conduce su más famoso personaje, Broso el Payaso. El esquema del programa está hecho con la intención de presentar los problemas de México dichos de una manera más fácil para que la gente los entienda mejor. Ha trabajado en distintos programas como Entiende y Trastienda, El Notifiero, Debatitlán, Primero Beijing, Tercer Grado, entre otros. Víctor también ha participado como actor de doblaje, dándole vida con su voz a Sullivan en Monster Inc. y Monster University, Mr. Increíble en Los Increíbles, Kron en Dinosaurio y Doctor Facilier en La Princesa y el Sapo. En la parte del teatro, protagoniza con éxito la obra Rojo, basada en la vida del pintor Mark Rothko. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Mi nombre es Ileana Orozco, pero voy con mi compañera Ami Navarro para que nos lo presente. Muchas gracias, Ileana. Bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros Víctor Trujillo. Hola. Muchas gracias. Hola. Hola, bienvenidas a la oficina, bienvenidos Muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues queremos empezar con retrocediendo un poco. Normalmente los chavos a la edad de la adolescencia no sabemos exactamente a qué nos queremos dedicar. Entonces, tú comenzaste a trabajar a los 14 años. Sí. ¿Cuál fue el motivo de comenzar a esa edad? Bueno, ya a estas alturas, pues una fortuna, porque lo que sucede es que desde muy chavo me di cuenta que esto que hago hoy era como mi vehículo para comunicarme con los demás, porque más bien mi personalidad es más de introvertido o más tímido. No suelo ser muy expresivo, y entonces como que me mantenía yo al margen de las cosas hasta que empecé a ser maestro de ceremonias en la escuela, a estar en los concursos de oratoria, a empezar a participar en obras de teatro, y entonces empezaba a surgir esa posibilidad de estar vinculado con los demás. Y esto lo empecé a descubrir pues a los 7, 8 años. Entonces ya a los 14 yo ya quería trabajar, porque era un niño que oía radio todos los días, que veía todas las películas que salían en la televisión, me llevaban al teatro por parte de mi mamá, tuvimos esa posibilidad, no por parte de mi papá era economista, él se dedicaba a otras cosas, pero la parte de ir al teatro o tener cercanía con la poesía o con la pintura, y eso a mí me exaltaba, me emocionaba, quería ser parte de alguna manera de eso, y lo fui descubriendo en la escuela. Después ya lo organizaba yo con los primos, ya hacía yo festivales con los amigos de la colonia, y la curiosidad profesional se me despertó muy temprano, porque ya a los 12 años me iba yo a asomar a las cabinas de radio, a conocer a los locutores, que en ese momento pues eran los locutores famosos del momento, porque los locutores eran la personalidad de la estación, y empezar a estar tan cerca que de alguna manera ya no podía salirme, ¿no? Ya cuando empezó, cuando cayó la primera chamba de locutor, a los 15, ya no me salí nunca. Pero ¿cómo es que se da cuenta, o algún evento donde haya dicho, ay, esta es mi vocación, a esto me quiero dedicar de aquí en adelante? Era muy notorio. Yo de pronto con mi mamá jugaba, y era un juego, era realmente un juego, no había pretensiones ni intenciones. Entonces de pronto yo me hacía pasar por un tío y empezaba a hablarle: hola, Toña, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Ay, ¿cómo estás? Pásale, ¿quieres tomar? No, nada, Toña. Oye, ¿a qué hora llega el flaco? Y ella me seguía la onda, me seguía el juego, y yo me sentía muy, muy cómodo ahí.
Y cuando, ¿quién quiere ser el que conduzca la ceremonia de la escuela? Yo. Y cuando estaba muerto de miedo, pero cuando llegaba el micrófono y cuando veía toda la escuela que me estaba viendo, había un clic donde me sentía a gusto, donde me sentía como en mi hábitat. Toda la vergüenza y el miedo se iba diluyendo hasta que me sentía muy, muy cómodo, aún teniendo la responsabilidad de concentrar la atención. Y así en las obras de teatro y así en los festivales musicales, lo mismo me pasaba. ¿Y cómo es que, estando tan involucrado, tomas la decisión de irte a vivir a Alemania por un tiempo? Por parte de estas mismas razones personales. Es, si quieres tú, un resorte que a lo mejor tenemos todos, pero yo me di cuenta en ese momento, en ese momento que además resultó ideal, porque estaba yo por los 17, ¿no? De irme a probar, ir a saber de forma directa dónde andaba yo, hasta dónde estaba conectado conmigo, qué capacidad tenía yo de involucrarme con los demás, de estar en otra tierra, en otro idioma, en otras costumbres, en otras historias, y ver qué pasaba conmigo ahí, cómo podría sobrevivir y subsistir, creándome parte de las comunidades donde me tocaba estar o donde escogía estar. Y si ahorraba yo, porque me fui con dos amigos míos, dos amigos míos del kinder. Entonces, si ya habíamos ahorrado un dinero trabajando en el mercado, cargando naranjas en las mañanas o de albañiles con los yugoslavos y todo, juntábamos dinero y ahora ¿dónde vamos? Entonces ya nos íbamos a otro país y empezábamos a hacer el mismo asunto. Empezaba a trabajar uno de mesero, yo llegué a cantar ahí en algunos lugares en la noche y la consigna era, bueno, pues nos vamos a regresar cuando nos alcance para pagar el boleto de regreso, mientras vamos a rolar, ¿no? Bueno, y regresan ya que pueden comprar el boleto, pero ¿cómo retoma usted su carrera, esto de estar en los medios de comunicación? Cuando yo me fui ya estaba trabajando, entonces ya conocía gente. Ya había empezado a hacer no solamente locución, sino ya había empezado a actuar también en el radio. Todavía me tocó esa parte donde había radionovelas, por un lado las comerciales y por otro lado las culturales, y toda esa gente que participaba ahí en esas emisiones era generalmente gente de teatro. Entonces, cuando llego yo a retomar lo de la radio y todo esto, también hay algunos que empiezan a recomendarme con alguna obra donde están ensayando o se les fue un actor, como finalmente pasó. Un actor les renunció, hacía falta uno y bueno, yo tenía quizá el reflejo de hacer las cosas o alguna intuición, pero ahí es también donde me empiezo a involucrar a aprender como en el teatro, como en la radio, como en la tele, el oficio de cada una de esas disciplinas, ¿no? Y ahí es donde al mismo tiempo que ya estoy trabajando, porque ya no puedo hacer otra cosa más que trabajar, ilustrarme al respecto de lo que estoy haciendo y estar más seguro cada día. Bueno, pues hemos llegado al momento de pausa, pero regresamos con Víctor Trujillo, no se lo pierdan. No. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en la entrevista con Víctor Trujillo. Poco después comienzas a trabajar en el programa de La Caravana. Entonces es ahí como surge pues este famoso personaje Broso. ¿A quién se le ocurre cómo surge esta idea? Fíjate que estábamos trabajando haciendo cabaret, comedia política y necesitaban en Imevisión necesitaban actores que pudieran hacer un programa improvisando. Y lo que hacíamos en este cabaret que se llamó el Bar Wow
que fue uno de los grandes lugares donde en esos tiempos, donde nada se podía decir, donde todo estaba prohibido, todo se decía y se hacía de una forma teatral, cabaretera. Y el gran trabajo de ahí era improvisar. Estudiábamos mucho, los ensayos eran más bien estudio de lo que estaba pasando, y de ahí empezábamos a vislumbrar personajes, situaciones, sketches, para que la gente que iba al bar estuviera viendo en la comedia los asuntos del momento. Y tanto Ausencio Cruz como yo teníamos muchos números de improvisación. Imagínate, duramos ahí como 5 años, todas las noches, improvisando. Y fue el director de Imevisión y nos invitaron a hacer un programa que se llamó En Tienda y Trastienda. Y de ahí vino la caravana. Y en la caravana, siendo Imevisión la televisión del Estado, pues no había presupuesto, no había nada. Absolutamente nada. Entonces, en la tienda nos empieza a ir bien y nos proponen que hagamos un programa y nosotros decidimos hacer un poco, retomar el espíritu carpero mexicano, porque, pues claro, la comedia norteamericana está siendo muy conocida y popular, la comedia inglesa también, desde luego, pues una escuela, pero lo mexicano estaba muy olvidado en la tele. Incluso era la época en que a los que hacían telenovelas les pintaban el pelo de güero para parecer. Pues para parecer algo para Mexicano Plus, ¿no? Y entonces por eso decidimos hacer carpa. Y como no había presupuesto, entonces vimos la posibilidad de que podíamos salvar el programa, a lo mejor haciendo 2 sketches, pero sobre todo monólogos. Porque con el monólogo, pues nada más tienes pared, que además haz de cuenta esto, ¿no? Y aviéntate 10 minutos, ¿no? Con un personaje, con un tema, con un desarrollo, que esté muy bien escrito, que sea un personaje sólido. Y eso es lo que empieza a hacer que la caravana le fuera muy bien. Primero, como escándalo, porque se decían cosas inmorales y hasta peladeces, ¿no? Pero duró 4 años el programa. Y durante el programa seguimos haciendo cabaret. Y llegó un momento, ya cuando estás haciendo el show, en un bar donde la gente está bebiendo, cada vez es más difícil trabajar porque a la gente se le empieza a subir el alcohol y es mucho más difícil estar tratando de dominar ese público. Es como si trabajaras para fiestas infantiles, ¿no? y decíamos, tenemos que encontrar un número cerrador, porque ya cuando vas a cerrar el show ya están en otro grado, ¿no? Y entonces viene esta idea que se me ocurre porque toda mi infancia y la infancia de mi generación creció con el payaso Bozo. Y estábamos ya vislumbrando el final del siglo. Y entonces decía, mi idea, un poco, mi berrinche si quieres, era cómo hacer un payaso de finales del siglo XX, después de haber gozado con la inocencia y la pureza de un payaso como Bozo. Y entonces hice Broso, que fuera, pues sí, la parte antagónica de este payaso de mi infancia, donde ya es un payaso. Para empezar, no es un payaso que se disfraza, es un payaso que nació payaso, no, porque la mamá, que también trabajaba en un circo, en una noche se metió con 7 payasos. Y de ese licuado nació este payaso. Drogadicto, alcohólico, misógino, pero sin otra opción que ser payaso. Armé el número y entonces este payaso cerraba el show. Entonces salías como payaso haciendo caritas y la gente ya
con los alcoholes, pues me empezaban a mentar la madre y a chiflar, y entonces yo me iba otra vez y me paraba como payaso clásico, ¿no? Bonito, y me seguían mentando la madre, y yo los dejaba hasta que empezaba a hablar. Y entonces ella se las volteaba, ¿no? Porque ya cuando llegaba al micrófono, Broso abría su número diciendo, chamacos, el país está de la chingada y se va a poner peor. Y entonces ya los tenía, entonces como fiesta de niños y como borrachos, ya los podías dominar, ya podías ponerlos quietos, ya podías alburearlos, o podías coquetearle a una señora, en fin, o sea, ya tenías todos los recursos del payaso de finales del siglo XX, totalmente echado a perder, con todos los defectos y vicios que podrías encontrar como alguien a fin de siglo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo llega Broso al periodismo? ¿En qué estuvo el cambio de comedia a periodismo? Fíjate que ya cuando este payaso del cabaret me lo llevé a la tele, entonces decidimos que contara cuentos, ¿no? Y vamos a decir, urbanizar a todos los cuentos clásicos y todas las historias clásicas que acaban con un final feliz, o que tienen una princesa, que tienen esto, los transformábamos para meterlos en las colonias de la Ciudad de México, para hacerlo cruelmente citadino, urbano. Y empezamos con Hans Christian Andersen y acabamos con Shakespeare. O sea, hicimos, no sé, 700, 800 cuentos, historias de Broso. Y bueno, funcionó muy bien así, hasta que de pronto a Carolina, que era mi productora y mi esposa, empezó a ver qué seguía con Broso, porque hay personajes que te pueden funcionar muy bien 15 días, la tercera semana ya no dice nada, ya no tiene carnita, pero creíamos que Broso tenía más carnita, que más allá de los cuentos tenía posibilidades de agrandar su propia circunstancia, era un personaje muy bien construido, y a ella se le empezó a ocurrir cómo acercarlo a las noticias, porque ya nos dábamos cuenta que todo lo que se hacía en información era muy solemne, era demasiado oficialista. La gente veía el noticiero pues por un default, porque ya no hay nada en la tele, y además no está entendiendo lo que le están diciendo, y lo que le están diciendo son boletines del gobierno. ¿Cómo romper esa posibilidad? Para que de pronto el que esté al frente de un noticiero sea un payaso. Oye, perdona que te interrumpa, está bastante interesante, pero nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa para continuar con el tema. Sí, qué bueno. Gracias por callarme tan amablemente. Y bueno, hemos llegado al tercer bloque y el final con la entrevista de Víctor Trujillo. Y cuéntanos, Víctor Trujillo ya es un líder de opinión. Pero ¿qué hace Víctor Trujillo en su quehacer diario para tener responsabilidad social? Pues mira, lo que sucede es que también es una historia muy añeja, porque tanto mi papá como mi abuelo paterno eran dos seres muy politizados. Y de alguna manera también pues nos arrastró esa cauda desde muy niños, a mis hermanos y a mí. Yo soy el mayor, entonces convivía yo más con esa parte, y es una parte que me apasiona. La información, la historia, el análisis, los contextos, es un ejercicio que me divierte mucho. No solamente estar leyéndolos, sino también consultándolos, ¿no? Con la gente que sabe más, consultando a la gente de la universidad, del Colegio de México, del CIDE.
oye, explícame, estoy atorado con esto. ¿Por qué sucede esto así, asá, asá, asá? Porque a final de cuentas yo mañana tengo que jugar con eso. Y solamente puedo jugar con eso si lo entiendo muy bien. Debo dominarlo. Si no, no puedo jugar con eso. Porque no es deformar la información, sino decirlo de una forma tan grata que pueda ser interesante o distinto. Y se hizo la conjugación que de alguna manera mi mujer se había imaginado de juntar estas dos partes mías, ¿no? Sí, la de la actuación, que me apasiona, pero también la otra parte que me apasiona. Entonces, estudiar a un entrevistado, por ejemplo, es un ejercicio apasionante. ¿No? No solamente a ver qué dice Wikipedia, no, es demás. Al fondo. Para que cuando esta persona esté contigo sepa que estudiaste, que le diste tiempo, que tuviste ese gesto y que te diste a la tarea, que sientan que le diste importancia. Todo eso me gusta. Entonces, en la combinación son dos tareas que ya con el avance del tiempo y la tecnología lo entendí mejor. Porque yo soy el hardware y en este caso Broso, yo soy el software y Broso es el hardware. Entonces yo tengo la obligación de darle todos los días a mi hardware el mejor software que puedo generar. Y esa es la diversión integral. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué piensas sobre el periodismo mexicano actualmente? Es un gran momento para el periodismo mexicano, porque todo en este país, en este momento, todo está a prueba. Todo está, si quieres tú, en el caos o en la incertidumbre, pero irremediablemente la incertidumbre y el caos te van a llevar a la siguiente fase de orden. En estos momentos tan riesgosos, te das cuenta quién es quién, y es muy emocionante ver quiénes son los que lucen sus oficios, quiénes son los que prenden los faros de los rumbos, o los que señalan verdaderamente los vicios, los problemas, las causas, y que no. Eso es un momento muy importante para el periodismo, sí, para el país también. Y se los digo a ustedes como lo digo cuando es adecuado. Yo nunca he pretendido ser periodista. Soy un actor que hace un personaje, que conduce un noticiero. He ido aprendiendo cosas. Y he ido aprendiendo las cosas de gente muy buena, de gente estupenda. Y sí soy consciente de que también el buen periodismo, el buen periodismo es ahora cuando se nota, el otro también. Y bueno, en el tema de la censura, ¿Víctor Trujillo ha sufrido alguna vez de la supresión a la libertad de expresión? Mira, te voy a decir que muy relativamente, en las épocas de Imevisión, estamos hablando de los 80s y todo esto, era casi un default. De hecho, en la Secretaría de Gobernación había puestos de censores, o sea, existían como censores, ¿no? Y de pronto las audacias que de pronto se nos podían ocurrir, de pronto fuimos bloqueados, pero también, si lo ves en la perspectiva, pues, de maneras muy pueriles, ¿no? O sea, para no decir México, inventamos un país que se llamaba Mengambronia, donde se mengambreaban las cosas, ¿no?
ahí como oriental, una cosa así, Ajá. de lejano oriente. Y entonces ahí pasaban en Megambronia las cosas que queríamos decir de México, pero pasaban en Megambronia. Entonces la censora, que no sé si habrá superado la secundaria, llegaba y decía, no puede pasar ese sketch. ¿Por qué no puede pasar el sketch? El de Megambronia, dice. Sí, no puede pasar. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo las buenas relaciones que tiene México con ese país hermano. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar, Víctor Trujillo? Agradecerles que Gracias. hayan venido aquí a la oficina. Gracias por el esfuerzo. Ojalá haya valido la pena y esta es su casa cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias y claro que valió la pena, toda la plática estuvo muy amena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y ya no le hagas así. Ya no. Okay. Nosotras somos Amaranta Navarro E Ileana Orozco. Para conseguir la entrevista tuve que contactar a un primo que vive en el DF que trabaja en los medios, entonces él me facilitó el correo de 2 personas que trabajan con Víctor Trujillo. Después le mandé el documento a las 2 personas solicitándoles lo mismo y ya después de que me contestaron estuvimos teniendo contacto vía electrónica y algunas veces pude llamarle por teléfono y pues ya así fue como resolvimos todo lo de la entrevista. Para la entrevista hubo muchos problemas, principalmente porque Televisa es muy quisquillosa a la hora de pasar objetos al edificio, principalmente las cámaras. Para esto nos tocó estar mandando mensajes a la asistente personal de Víctor Trujillo para que pidiera el permiso necesario para poder pasar más de 3 cámaras. Todo esto pasó una semana antes, así que vayan previniendo qué es lo que les va a tocar hacer y desde antes afirmar con la persona que están contactando, comunicándose, que vayan a dejarlos entrar con todo el equipo que tienen. Para contactar a las personas no es tan complicado como todos lo pensamos. Yo creo que todos tenemos algún conocido que es primo del amigo del personaje que quieres contactar, entonces mi recomendación es que te vayas por ese lado. Que si consiguen al entrevistador sea por medio de correo electrónico oficial, de su teléfono, que sea privado, o si no, que consigan a través de su página oficial o Facebook. Principalmente no les recomiendo tanto Twitter porque casi no les contestan y si les contestan pues muy mala manera. Que busquen a mucha gente que quieren entrevistar o que les gusta el trabajo que realizan y que les envíen tweets, que les envíen, no sé, 10 al día más. Es súper necesario que todo el tiempo estén como molestándolos y que no importa si no les contestan, no se desesperen porque van a tardar muchísimo tiempo en contestarles. Ya cuando dicen no, pues ya déjenos y mejor busquen a otra persona. Algunos de plano no les van a contestar, otros van a ser súper mamones, pero seguro que van a encontrar a uno que otro. A mí en la entrevista me tocó ser la entrevistadora. A mí me tocó ser entrevistadora con Víctor Trujillo. Yo fui la encargada de cámaras. Bueno, yo fui la encargada de iluminación. A mí me tocó ser el productor. Y lo que les puedo recomendar es que se aprendan muy bien la vida de la persona a la que van a entrevistar, porque de verdad se nota cuando alguien sí investigó sobre él o cuando no, y que se memoricen las preguntas de memoria porque se ve muy mal que traigan una hoja. Yo lo que les puedo decir es que estén en comunicación con sus compañeros, con su compañero entrevistador, que se sepan las preguntas, no se las aprendan, solo memorícenlas, léanlas y entiéndanlas. Y bueno, si se saben la historia de su personaje, obviamente van a poder como improvisar preguntas. Entonces es bueno tener de más por si les falta, o también saber cuáles no son tan importantes y puedes quitar por si les sobra tiempo. Y bueno, esa es mi recomendación. Experiencia, pues muy padre, muy bonito. Los nervios obviamente siempre van a estar presentes. Y como productor, pues nada más les puedo decir que pues no se desesperen. Obviamente trabajar con gente, pues siempre va a ser, cada quien va a tener su punto de vista diferente y obviamente siempre van a salir las diferencias. Entonces siempre tratar de avisar qué es lo que le toca hacer a cada quien, y a quien lo quiera respetar, pues
muy padre, y si no, pues tratar de hablar, ¿no?, con la persona para que todo salga bien. Al fin y al cabo, pues es una experiencia de grupo, ¿no? La recomendación en este caso es que siempre estén vigilando todas las cámaras, carguen pilas, súper importante. Nunca dejen en la entrevista el automático porque está enfocando y desenfocando. Y súper importante, las horas nalga. En serio, es súper importante para que la estructura esté súper definida y ya no haya problemas ya después para acomodar y que les falta tiempo que una pregunta, así ya tienen todo listo. Y por último, siempre estén en contacto con su productor. Bueno, ya en la entrevista pasó que una compañía igual y no traía un tripié, entonces tuvimos que poner como creatividad e ingenio para hacer un tripié, pegarlo a una lámpara. Y pues sobre todo esto, tener muchísima creatividad para no gastar tanto y estar molestando a tu equipo de que compre su material. También nos pasó que estábamos en una entrevista en exterior y pues tuvimos muchísimos problemas con la iluminación porque nos faltaba como rebotadores. En fin, nos salió bien.